¿Te acuerdas de ese viaje que hizo Milei a Estados Unidos antes de ser presidente? Ah, sí. Fue a California, a la Universidad de Stanford. Claro. Y en una entrevista dijo algo que me quedó dando vueltas, ¿eh? Dijo, soy un topo, vine a dinamitar el Estado desde dentro. Ah, sí, sí, la famosa frase. Queens, meses después, con Milei ya en la Casa Rosada, creo que vale la pena, no sé, hacer un balance, ¿no? Digo, ver qué es lo que realmente está dinamitando y sobre todo a quién beneficia esta explosión, ¿no? Totalmente. Porque más allá de las frases, digamos, grandilocuentes, ¿no? Sí. Y las metáforas explosivas, lo que vemos en la práctica es un proceso mucho más selectivo. No es una destrucción total del Estado, como algunos decían, Ah, sino más bien una reconfiguración, ¿no? Un cambio de rumbo que, como bien decías, termina favoreciendo a ciertos sectores muy específicos. exacto. Y si tuviéramos que ir al hueso, a lo concreto, ¿dónde dirías que se está sintiendo más fuerte esta dinamita mileísta? Bueno, lo que Milei está debilitando o dinamitando, si seguimos con su imagen, es la capacidad económica del Estado. Y al mismo tiempo, las instituciones que, en teoría, protegen a la sociedad de los intereses de las grandes corporaciones. O sea, está dejando a la gente más vulnerable frente al poder económico. O sea, que la dinamita no va dirigida a desmantelar el Estado en su totalidad, Claro. sino a desarmar las herramientas que tiene para regular el mercado y proteger a los más débiles. Exactamente. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias muy concretas en la vida de la gente. Claro, porque si el Estado se retira de la escena económica, ¿quiénes son los que llenan ese vacío? ¿Quiénes son los que se benefician? Bueno, el economista Horacio Rovelli, en un análisis muy interesante, identificó 3 grupos clave que se están viendo beneficiados por las políticas de Milei. A ver, contame más. En primer lugar, el capital extranjero, especialmente los grandes fondos de inversión como BlackRock y Vanguard. Estos fondos que manejan fortunas inimaginables ven en Argentina una oportunidad para obtener ganancias rápidas, especulando con nuestra moneda y nuestra deuda. Es decir, aprovechan la inestabilidad que genera el propio Milei para hacer negocios, ¿no? Exacto. Y el gobierno, en lugar de ponerles límites, les abre las puertas de par en par. Y los otros dos grupos que mencionabas. El segundo grupo es la Asociación Empresaria Argentina, la EIA, donde encontramos a figuras como Pablo Roca de Techint o Héctor Magneto de Clarín. Representan a los grandes grupos económicos nacionales que se benefician con la desregulación, la apertura a importaciones y la reducción de impuestos. O sea, los que siempre ganan, ¿no? Ajá, Los que se benefician de la fuga de capitales y del endeudamiento del país. exactamente. Y el tercer grupo es el Consejo Agrario Argentino, la CAA, que representa a los grandes exportadores del sector agrícola. Con Milei, el campo tiene vía libre para producir y exportar sin restricciones a costa del deterioro del medio ambiente y la concentración de la tierra en pocas manos. Claro, el modelo sojero a full, pero ahora con Milei al volante. Y mientras estos 3 grupos festejan, ¿qué pasa con el resto de la sociedad? Con los trabajadores, los jubilados, las familias que luchan por llegar a fin de mes. Bueno, ahí es donde vemos el otro lado de la dinamita mileísta, porque mientras se beneficia a un pequeño grupo, se está ajustando el cinturón al resto de la población. Y una de las herramientas para ese ajuste es el famoso déficit cero, ¿no? Esa promesa de equilibrar las cuentas públicas que tanto repite Milei. Exacto. El gobierno se jacta de haber logrado el equilibrio fiscal. Pero si miramos los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la OPC, que es un organismo independiente que analiza el presupuesto nacional, vemos que esa reducción del déficit se hizo a costa de recortes brutales en áreas que afectan directamente a la gente. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, las jubilaciones y pensiones bajaron un 17% en términos reales, es decir, que si bien se actualizaron, fue por debajo de la inflación, con lo cual los jubilados están perdiendo poder adquisitivo mes a mes. Un desastre. ¿Y en qué otras áreas se aplicó la tijera? La obra pública se redujo un 73.9%, prácticamente la están destruyendo. Se paralizaron proyectos de infraestructura que eran claves para el desarrollo del país, y esto impacta en la creación de empleo, la conectividad y la calidad de vida de la gente. Y esto hay que sumarle la quita de subsidios a la energía y al transporte, lo que se tradujo en aumentos de tarifas para todos. O sea que el costo de la reducción del gasto lo está pagando la gente común, no los grandes grupos económicos que se benefician del modelo. Exacto. Y para colmo, mientras recortan en áreas esenciales, aumentaron las transferencias a la ciudad de Buenos Aires por un fallo de la Corte Suprema. Un fallo que, por cierto, fue bastante cuestionado por su falta de imparcialidad. O sea, que no solo le sacan a las provincias para darle a la capital, sino que también benefician a un gobierno de la misma línea política que Milei. Así es. Ya. Y a todo esto hay que sumarle el tema de la deuda, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI, un fantasma que siempre vuelve a Argentina. Sí.
Parece que no podemos escapar de esa trampa. ¿Y qué se sabe de las negociaciones? ¿Cómo está manejando Milei esa papa caliente? Bueno, como era de esperarse, el gobierno está buscando un nuevo préstamo, para refinanciar la deuda que ya tenemos, ¿no? Es como patear la pelota para adelante, pero con la particularidad de que cada vez la pelota se hace más grande y más difícil de patear por los intereses que se acumulan. O sea, más deuda para las futuras generaciones. ¿Y a cambio de qué? ¿Cuáles son las condiciones que impone el FMI a cambio de esos préstamos? Porque me imagino que no nos prestan la plata así porque sí, ¿no? Claro que no. El FMI no es una ONG, es un organismo financiero que busca proteger sus intereses. Y a cambio de estos préstamos, exigen una serie de condiciones que en la práctica implican un ajuste aún mayor para la economía argentina. Estamos hablando de recortes del gasto público, privatizaciones de empresas estatales, flexibilización laboral, en fin, más de lo mismo que nos trajo hasta acá. Es un círculo vicioso del que parece imposible salir. Nos endeudamos para pagar deudas anteriores y a cambio tenemos que aplicar medidas que perjudican a la economía y a la gente. Es como una trampa sin salida. Exactamente. Y mientras tanto, la economía real sigue sufriendo. La inflación no baja, el desempleo aumenta y la pobreza se expande. Es una situación realmente preocupante. Y lo que más indigna es que todo esto se hace en nombre del equilibrio fiscal, un concepto que en la práctica solo beneficia a unos pocos, como bien decíamos antes. Sí, es un discurso que suena muy técnico, muy sofisticado, pero que en el fondo esconde una enorme injusticia social. Se utiliza el argumento de la responsabilidad fiscal para justificar medidas que generan más pobreza y desigualdad. Y hablando de medidas que generan polémica, ¿qué pasa con el tema de la seguridad? Recordemos que Milei, durante la campaña, prometió mano dura contra la delincuencia. Cumplió con esa promesa. Bueno, en ese aspecto sí ha habido un cambio. El gobierno de Milei ha fortalecido al aparato represivo del Estado, con más policías en las calles, más inversión en armas y tecnología de vigilancia y un discurso que fomenta la mano dura y la represión. Y ha dado los resultados de esa estrategia. Se puede decir que hay menos delito en Argentina gracias a estas medidas. Es difícil decirlo con certeza. Las estadísticas oficiales, por supuesto, muestran una reducción de algunos delitos, pero hay que tomar esos datos con pinzas, ya que muchas veces no reflejan la realidad. Por otro lado, hay un aumento de las denuncias de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos, lo que indica que la mano dura a veces se traduce en violencia institucional y atropellos a la gente. Claro, es un tema complejo. Por un lado, la gente exige seguridad, pero por otro lado, no quiere un estado policial que avasalle sus libertades. Es un equilibrio difícil de encontrar. Totalmente de acuerdo. Y lo que vemos en Argentina, bajo el gobierno de Milei, es que se está priorizando la mano dura, la represión y el control social sobre la prevención del delito y la inclusión social. Se invierte más en policías y armas que en educación, salud y oportunidades para los jóvenes. Y a nivel internacional, ¿cómo se está posicionando Argentina en el mundo con Milei al mando? Porque recordemos que él, durante la campaña, criticó duramente a algunos países y organismos internacionales. Sí, Milei ha generado bastante ruido a nivel internacional. Por un lado, ha fortalecido los vínculos con Estados Unidos, alineándose con su política exterior y sus intereses geopolíticos. Pero por otro lado, ha generado tensiones con otros países y bloques regionales, como el Mercosur o el Grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Y por qué Milei tomó la decisión de alejarse del BRICS? ¿Por qué? A priori parecería que sería beneficioso para Argentina formar parte de un bloque con países que tienen un gran peso económico a nivel global. Bueno, Milei, desde su visión ideológica liberal, ve a China y Rusia como rivales geopolíticos de Estados Unidos y por lo tanto enemigos de Argentina. Prioriza su alineamiento con Estados Unidos sobre los posibles beneficios económicos y comerciales que podría obtener Argentina al relacionarse con otros países. Pero eso perjudica a Argentina, ¿no? Porque limita sus posibilidades de desarrollo económico y comercial. En un mundo globalizado, aislarse no parece ser una buena estrategia. Exactamente. Es una política miope que responde a intereses ideológicos antes que los intereses nacionales. Milei, en su afán por combatir al comunismo y alinearse con Estados Unidos, termina perjudicando a Argentina y aislándola del mundo. La verdad es que este gobierno parece empeñado en dinamitar puentes en lugar de construirlos. No solo a nivel interno con la sociedad argentina, sino también a nivel internacional. Sí, y en profundizar un modelo económico que ya ha demostrado ser un fracaso en el pasado, un modelo que genera riqueza para unos pocos a costa del empobrecimiento de la mayoría. ¿Y qué se puede esperar para el futuro? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Porque la verdad es que el panorama que estamos describiendo es bastante desalentador. Bueno, no soy adivino, pero creo que la clave está en la movilización social.
La gente tiene que organizarse, resistir y luchar por sus derechos. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que Milei o el FMI solucionen nuestros problemas. Y hablando de resistir y luchar por un futuro mejor, me parece que hay que destacar el rol que están jugando los movimientos sociales en este contexto, ¿no? Porque a pesar del clima de desánimo, de incertidumbre, de miedo, incluso que se respira en algunos sectores de la sociedad, vemos que hay mucha gente que no se resigna, que no baja los brazos, que sale a la calle a hacerse escuchar. Totalmente. Los movimientos sociales son un actor fundamental en la resistencia a las políticas de Milei, ¿no? Vemos una gran actividad en las calles, protestas, movilizaciones, cortes de ruta, asambleas, ollas populares, una gran diversidad de formas de expresión del descontento social. Y lo interesante es que no se trata solo de los sectores que tradicionalmente se movilizaban, como los sindicatos o las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Vemos que mucha gente nueva, mucha gente joven que se está sumando a la lucha, que está encontrando en los movimientos sociales un espacio para canalizar su bronca, su frustración, su deseo de cambio. Exacto. Sindicatos, organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas, estudiantes, agrupaciones barriales, asambleas ambientales, todos están saliendo a la calle para denunciar las políticas de Milei y defender sus derechos. Porque, como bien decís, la gente se da cuenta de que si no se defiende, si no se organiza, nadie lo va a hacer por ella. Y estas movilizaciones son importantes, no solo porque visibilizan el descontento social, sino también porque ponen en jaque al gobierno, ¿no? Muestran que no tiene un cheque en blanco, que hay una parte importante de la sociedad que no está de acuerdo con su modelo, que no se deja amedrentar por su discurso autoritario, que no se resigna a vivir en un país cada vez más desigual y empobrecido. Totalmente de acuerdo. Esas movilizaciones son una muestra de que a pesar del discurso dominante, a pesar del poderío mediático que tienen Milei y sus aliados, hay una parte importante de la sociedad que resiste, que lucha por un país diferente y que no se deja engañar por las promesas falsas de la derecha. Y esa resistencia, esa capacidad de organización y de lucha que tiene el pueblo argentino es la que nos da esperanza para el futuro, ¿no? Porque nos demuestra que por más difícil que sea la situación, siempre hay gente dispuesta a levantar la voz, a defender sus derechos, a luchar por un futuro mejor. Sí, coincido plenamente. La esperanza está en la gente, en su capacidad de organizarse, de resistir, de luchar por un país más justo, más solidario, más soberano. Y estas movilizaciones son una muestra de que esa esperanza está viva, que la llama de la resistencia sigue encendida. Ojalá que esa esperanza se concrete en un cambio político real, ¿no? Que la gente pueda volver a creer en la política como herramienta de transformación social, que no se deje vencer por el desánimo ni la apatía. Es fundamental que la gente participe, que se involucre, que se organice, que no se quede en su casa esperando que otros resuelvan los problemas. Que salga a la calle, que se sume a los movimientos sociales, que haga oír su voz, ¿no? Porque el futuro de Argentina depende de la capacidad de su gente para movilizarse y luchar por un país más justo, más solidario y más soberano. Así es, el futuro está en nuestras manos. Y como decía Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Totalmente, el cambio empieza por cada uno de nosotros. Muchas gracias por compartir tu análisis, tus reflexiones con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Y a vos que nos escuchas del otro lado, te invitamos a que te sumes a la lucha por un futuro mejor para Argentina. No te quedes en silencio. Hace oír tu voz, participa, organízate. Juntos podemos construir un país más justo para todos. Así es, la unión hace la fuerza. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.